Tejido muscular, primera parte. El tejido muscular es un tejido que se encarga del movimiento corporal de cada uno de sus segmentos. Adicionalmente se encarga de modificar el tamaño y la forma de órganos internos del tubo digestivo, del tracto genitourinario, de la vía aérea, vasos sanguíneos, entre otros, y adicionalmente tiene a cargo el movimiento de la bomba cardíaca. Sus células, que también se denominan miocitos, son alargadas y especializadas en la contracción. Se disponen en forma de haces paralelos denominados fascículos o haces musculares que cumplen esa función de contracción. Hay dos tipos de miofilamentos que se asocian con este proceso de contracción: los que denominamos filamentos delgados compuestos por actina fibrilar, que a su vez se constituye como un polímero de actina globular, y los filamentos gruesos compuestos por la proteína motil miosina tipo 2. El tejido muscular se ha clasificado de una manera clásica en músculo estriado y músculo liso. El músculo estriado se denomina así dado que sus células presentan una serie de estrías transversales que son visibles a nivel del microscopio de campo claro o electrónico. Este se subdivide a su vez en músculo esquelético, el cual se fija a prominencias óseas a través de tendones; músculo estriado visceral, que es un músculo estriado esquelético pero que se restringe a tejidos blandos como los de la lengua, la faringe, el diafragma y el tercio proximal del esófago; el músculo cardíaco o miocardio, que se encuentra en la pared del corazón y en la parte proximal de los grandes vasos, es decir, las venas cava superior e inferior y la arteria aorta. El músculo liso, en tanto cuanto no presenta estriaciones transversales visibles al microscopio, se denomina de esa manera y se encuentra limitado a vísceras del tubo digestivo, la vía aérea, la vía urinaria, al sistema de vasos sanguíneos y linfáticos, a los músculos piloerectores en la piel y a los músculos intrínsecos del ojo. Tejido muscular estriado esquelético. En cuanto al origen embrionario del músculo estriado esquelético, se tiene en cuenta que las células progenitoras denominadas mioblastos derivan de las llamadas células madre miógenas multipotentes, que a su vez tienen asidero en el mesodermo somítico o paraxial. A nivel de este mesodermo encontraremos células mesenquimales, las cuales, mediante factores de transcripción maestros como el MIOT y la miostatina, tendrán su diferenciación a esas células madre miógenas, las cuales a su vez derivarán los mioblastos. Estos mioblastos, que son los progenitores del músculo esquelético, se diferenciarán en dos grupos: los mioblastos iniciales y los mioblastos avanzados. Los mioblastos iniciales o tempranos serán responsables de la formación de los denominados miotubos primarios, que se van formando por la fusión de estos mioblastos. Posteriormente aparecerán los mioblastos avanzados a tardíos, que originarán los miotubos secundarios, que continúan formándose por fusión de nuevos mioblastos. En esta microscopía óptica de campo claro con tinción de rutina, hematoxilina y eosina, podemos observar en corte transversal a la izquierda y en corte longitudinal a la derecha fibras de músculo esquelético en desarrollo en la etapa de miotubos secundarios. Los miotubos, como se puede ver, tienen diámetros pequeños y sus núcleos suelen tener una posición más central. Sin embargo, con el proceso de fusión y secuencialmente la síntesis de miofilamentos, las fibras definitivas tendrán núcleos desplazados a la periferia,
lo cual es responsabilidad del gran acúmulo de miotubos citoplasmáticos. Aquí en la parte superior izquierda podemos ya observar una fibra madura en la cual el contenido citoplasmático está dado principalmente por los miotubos y miofilamentos que se fueron depositando en esos miotubos, y los núcleos son desplazados a la periferia por estos miofilamentos. Aquí tenemos varios estadios de desarrollo de los miotubos. Vemos cómo los núcleos son desplazados a la periferia dada la presencia cada vez más abundante de miofilamentos, pero en estas, por ejemplo, vemos los núcleos más centralizados dado que el miotubo está un poco vacío y secuencialmente deben irse depositando miofilamentos que desplazarán entonces a esos núcleos hacia la periferia. Parte de las células madre multipotentes miógenas que estamos comentando originarán una población de células que se denominan las células satélite. Estas células satélite se diferenciarán dada la expresión del gen PAX7 y sufren una diferenciación en la cual se posicionan a nivel de la periferia de la fibra y tienen potencial de sufrir una diferenciación miógena y se interpondrán entre la membrana plasmática de la fibra y la que llamaremos la lámina externa. Son cerca del 2 a 7% de todos los núcleos que se pueden observar en una fibra muscular, y su función particular tiene que ver con la regeneración del músculo esquelético cuando hay una lesión leve. Este poder de regeneración es limitado. Se observa cuando hay grandes lesiones a nivel muscular y que haya compromiso de la lámina externa, que los fibroblastos llegarán al sitio de lesión, principalmente miofibroblastos, y repararán esta lesión por medio de un tejido cicatricial más que regenerar propiamente el músculo. En esta imagen de microscopía confocal observamos una sola fibra muscular con sus estriaciones transversales, y en la superficie encontramos entonces dos tipos de núcleos. Los núcleos verdes corresponden a los propios músculos de la fibra estriada, y un par de núcleos aquí que se ven con el fluorocromo blanco corresponden a las células satélite. Aquí lo que hicieron fue marcar el factor de transcripción PAX7 para poder definir qué población de células corresponderían a células satélite. Como se puede ver entonces, esas células satélite se posicionarán a nivel periférico por debajo de la lámina externa del músculo. Cuando hablamos de fibra muscular, tenemos que tener en cuenta que en este caso la fibra muscular corresponde a la célula muscular, es decir, al miocito. Y este miocito tiene una definición histológica que es sin sitio multinucleado, es decir, que la fibra es alargada y los núcleos se ubican en hileras organizadas a lo largo de esa fibra. La razón de ser de esta fibra entonces es la fusión de los mioblastos, que como mencionamos forman los miotubos que posteriormente depositarán miofilamentos y desplazarán estos núcleos hacia su periferia, quedando de una manera lineal y organizada. En los cortes longitudinales podremos observar este fenómeno. Ya en los cortes transversales de las fibras tendrán entonces una forma aproximadamente circular a poligonal. La longitud será variable desde unas fibras que pueden tener unos pocos milímetros hasta fibras que pueden llegar a una longitud de centímetros e incluso casi un metro. Los núcleos, como ya se comentó, se ubicarán periféricos
entre el citoplasma y justo debajo de la membrana plasmática. En este caso hay que tener en cuenta el concepto de sarcolema. Sarco es el prefijo utilizado para músculo a nivel del griego. Sarcolema es la unión de tres componentes musculares: la membrana plasmática de las células, la lámina externa, que es el similar de la lámina basal epitelial, y la lámina reticular. Estos tres componentes juntos es lo que denominamos sarcolema. Entonces los núcleos se posicionarán por debajo de este sarcolema y el citoplasma. Aquí vemos entonces el concepto de corte longitudinal de algunas fibras musculares. La fibra entonces será la célula como tal con el sinsitio multinucleado. Aquí podemos ver cómo los núcleos están unos enseguida de otros a lo largo de esta fibra y se alcanzan a ver también las estriaciones transversales. Ya en el corte transversal esto no ocurrirá. La clasificación de las fibras musculares ha tenido que ver con dos tipos de corrientes. La primera corriente clasificó a las fibras musculares de acuerdo al color que tuvieran macroscópicamente hablando, en tres tipos principales: las fibras rojas, las fibras blancas y las fibras intermedias. La segunda corriente, que es la actualmente aceptada, clasifica a las fibras musculares basado en dos conceptos. El primero es la rapidez de la contracción, que tiene que ver con la velocidad con la cual el ATP es hidrolizado a nivel de la cabeza de la miosina, y ese perfil metabólico entonces subsecuente. Otro segundo concepto que tiene que ver con esa clasificación actual es la glucólisis, la velocidad con que la glucosa es convertida en ácido láctico o en ácido pirúvico, y estos son sustratos para el ciclo de Krebs, que tendrá como último objetivo originar el NADH, que será combustible de la cadena de fosforilación oxidativa a nivel de la membrana mitocondrial interna. Entonces vemos que la clasificación actual tiene que ver con procesos enzimáticos y con procesos metabólicos en la fibra. Las fibras tendrán que utilizar para la producción de ATP en grandes cantidades oxígeno, que también debe ser brindado a la fibra en grandes cantidades, y lo hacemos a través de dos fuentes. El primero de ellos será la hemoglobina de los eritrocitos, que fijará moléculas de oxígeno y las liberará luego a nivel celular en la fibra, y la mioglobina, que es una también proteína con grupo hemo, que fijará el oxígeno a través del hierro y se encuentra en cantidades variables en las fibras musculares, de manera que tenemos oxígeno que puede provenir de la hemoglobina y de la mioglobina. Con este parámetro bioquímico tenemos entonces que las fibras se clasifican actualmente en tres tipos: las fibras tipo 1 u oxidativas lentas. En este caso estas unidades se contraen lentamente, pero son resistentes a la fatiga, y esto tiene que ver entonces con la velocidad de degradación hidrolítica del ATP a nivel de la cabeza de la miosina, que es mucho más lenta que en los otros tipos de fibras. Las fibras tipo 2A o glucolíticas oxidativas rápidas entonces son unidades de contracción rápida pero resistentes a la fatiga, y esto tiene que ver con que su glucólisis es mucho más intensa dada las grandes cantidades de glucógeno que se depositan en el citoplasma y que pueden hacer glucólisis incluso bajo situaciones de anaerobiosis, es decir, de escasa cantidad de oxígeno. Las fibras tipo 2B o glucolíticas rápidas entonces son similares a las anteriores, pero son propensas a la fatiga, y esto se da porque su actividad enzimática es alta. Mientras las tipo 2A tienen una actividad enzimática lenta, estas harán una actividad enzimática alta también bajo condiciones de
anaerobiosis o aerobiosis. En esta lámina podemos ver una tinción histoquímica que nos permitirá observar cómo se comportan estas fibras en corte transversal teniendo en cuenta la reacción de la producción del NADH. El NADH, como lo mencionamos, es combustible para la fosforilación oxidativa. Entonces aquí tenemos que hay una tinción más oscura, una más clara y otra intermedia en diferentes tipos de fibras. Las que tienen una tinción más oscura es porque tienen una actividad enzimática oxidativa intensa y corresponderían entonces a fibras oxidativas del tipo 1. Las otras dos entonces tendremos tipo de fibras 2A y 2B, es decir, que tienen ya un metabolismo distinto a las tipo 1. Macroscópicamente hablando, estas fibras se relacionarían con fibras rojas, fibras blancas, fibras intermedias, pero debemos tener presente que para identificar precisamente cuáles de ellas son tipo 1, tipo 2A o tipo 2B debemos hacer específicamente unas tinciones con inmunohistoquímica enzimática. El tejido conectivo se asocia directamente con el tejido muscular y es imprescindible para la transducción de fuerzas a nivel de los denominados fascículos musculares. Estos tejidos conectivos que se asocian con las fibras y los fascículos musculares confluirán a lo largo del extremo muscular y se continuarán con el que denominamos tendón a nivel del tejido conectivo denso regular. Ese tendón hará que el músculo se pueda unir a prominencias óseas. A nivel de estos tejidos conectivos es muy importante el riego vascular y la inervación. Encontraremos ramificaciones abundantes de los nervios y adicionalmente encontraremos una intensa irrigación y drenaje venoso a nivel del tejido conectivo. Este tejido conectivo se nomencla de acuerdo con su relación ya sea con el músculo, con los fascículos musculares o con las fibras musculares de esta manera. El endomisio es una capa delicada de fibras reticulares, si así lo queremos llamar un tejido conectivo laxo, que rodea a cada fibra individualmente. En él encontramos vasos sanguíneos de muy pequeño calibre, es decir, principalmente capilares, y ramificaciones finas de los axones procedentes de los nervios sensitivos y motores. A nivel del perimisio, tenemos que esta es la capa de tejido conectivo que ya es más densa y regular, rodeando haces o fascículos musculares. A nivel del perimisio encontraremos vasos sanguíneos grandes y nervios también de mayor calibre. El epimisio es la vaina de tejido conectivo denso y regular que rodeará todo el músculo. Aquí encontraremos que está el principal componente de irrigación y drenaje venoso, asimismo como el principal componente de inervación. Anatómicamente hablando, el epimisio correspondería a la que llamamos la fascia muscular profunda en la anatomía. Aquí vemos un par de cortes longitudinales donde es importante que el estudiante tenga presente el número de objetivo que se ha usado para conseguir el acercamiento microscópico. No es lo mismo hablar de un aumento de 4x, 10x, 40x o 100x a nivel del microscopio que clásicamente se usa en los laboratorios. Entonces en la imagen de la izquierda podemos ver un músculo en corte longitudinal con 4 aumentos. En este caso podemos ver el borde muscular y el tejido conectivo denso y regular que lo rodea, correspondiente al epimisio. Si nos adentramos en el músculo empezamos a ver unas zonas que son muy teñidas con eosina que corresponderían al fascículo muscular y estos fascículos están separados por el tejido conectivo propiamente dicho denominado perimisio. En el perimisio entonces encontraremos ramas nerviosas y encontraremos también
arterias y venas de un calibre intermedio. En esta que tenemos acá ya las fibras están aproximadamente en 10 aumentos. Podemos entender entonces que estamos viendo ya células como tal con el sincitio multinucleado, y aquí hay que tener en cuenta el espesor de la banda de tejido conectivo que acompaña a las zonas. Entonces las bandas delgadas son endomicios, es decir, tejidos conectivos que se asocian a la fibra, y las bandas que ya sean más gruesas corresponderían a perimicios. Tener en cuenta entonces que puede estarse hablando de un fascículo muscular, la distancia entre dos perimicios, versus una fibra muscular, donde la distancia correspondiente estaría entre endomicio. Aquí podemos ver un esquema inicial de la distribución de estos tejidos conectivos a nivel del músculo. Vemos el músculo cubierto por el epimicio. El epimicio envía unos tabiques que segmentarán al músculo en fascículos. Estos tabiques serían los perimicios. Y a nivel de los fascículos encontraremos las fibras individuales rodeadas por el endomicio. Cuando miramos ya esta fotografía de microscopio electrónico de barrido, vemos endomicios. El endomicio se constituye como una serie de fibras reticulares, un tejido conectivo muy laxo. En este caso han retirado las fibras musculares con técnica especializada, mostrando solamente el tejido conectivo que las acompaña, que es el endomicio. En este corte transverso ya podemos ver los fascículos con unas formas poliédricas. Se inicia en la periferia con el tejido conectivo que rodea al músculo, que sería el epimicio. En este caso, este epimicio está acompañado también de tejido adiposo blanco o unilocular, que es frecuente encontrarlo en los cortes. Vemos cómo ese epimicio envía algunos tabiques o septos para fragmentar al músculo en los fascículos. Esas bandas serían los perimicios, y cada unidad teñida con eosina sería un fascículo muscular. Vemos por ejemplo en este fascículo la presencia de abundante colágeno en ese perimicio que lo acompaña. Entonces la cantidad de colágeno será variable entre los perimicios. Ahora en este corte longitudinal entonces tenemos el epimicio, el perimicio y los fascículos musculares. Miren el calibre de esos perimicios comparativamente hablando con los endomicios, que los tenemos por aquí, por ejemplo en este corte transverso. Este de la derecha con mayor aumento que el de la izquierda. Entonces en este caso vemos unas bandas anchas de tejido conectivo denso y regular. Ahí tenemos algunos núcleos de fibroblastos y macrófagos, y aquí tenemos otra y otra. Eso corresponderían a perimicios. Por lo tanto, cada unidad que están separando dos perimicios, microscópicamente hablando, se denominaría fascículo muscular o haz muscular. Dentro de esos fascículos encontraremos entonces las fibras, que en corte transverso se verán poliédricas, y los núcleos se encontrarán periféricos. Varios núcleos pueden salir en cada uno de los cortes. Y vemos un pequeño tejido conectivo muy laxo que rodea a cada fibra por independiente. Ese correspondería al endomicio. Ya aquí en mayor aumento entonces vemos las fibras poliédricas, los núcleos periféricos, vemos el endomicio que las rodea, y en algunos endomicios vemos una serie de células del tejido conectivo, en este caso por ejemplo fibroblastos. Aquí tenemos un mayor acercamiento de la fibra, donde podemos ver ya en corte transversal las miofibrillas que hacen parte del interior del citoplasma de la fibra, y los núcleos periféricos. Aquí también podemos ver un capilar que se posicionó en el endomicio. Las miofibrillas y los miofilamentos entonces se constituirán como la subunidad estructural de cada fibra, y
Estas subunidades estructurales se encuentran dispuestas de manera longitudinal a lo largo de la fibra y se denominan las miofibrillas. Esas miofibrillas, como lo comentamos en la introducción, son compuestas por miofilamentos que son de miosina tipo 2, llamados los miofilamentos gruesos, y los miofilamentos de actina, que se llaman también filamentos delgados, y no solo los compone la actina, sino adicionalmente los componen otras proteínas asociadas. Por lo tanto, el elemento contráctil de nuestro músculo estriado esquelético tiene que ver con los miofilamentos, y esos haces de miofilamentos se asocian con los otros organelos, particularmente con el retículo endoplasmático liso, que aquí es bien desarrollado, que también lo llamamos el retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático, las mitocondrias, que en este caso suelen ser bastante alargadas con muchas crestas mitocondriales, y depósitos de glucógeno que, como ya comentamos, son depósitos de glucosa que eventualmente son utilizados para el proceso glucolítico con miras a producir ATP a nivel de la fosforilación oxidativa. Estos miofilamentos entonces serán los culpables y los responsables de el origen de las estrías transversales, que son evidentes, como ya lo mostramos, en cortes longitudinales, con la presencia de unas bandas claras y unas bandas oscuras alternadas que se denominan la banda A y la banda I. En este esquema entonces encontraremos cómo es la distribución de estos miofilamentos. Desde el músculo tenemos los fascículos, que a su vez se componen de las fibras musculares, y dentro de las fibras encontraremos a estas miofibrillas compuestas por los miofilamentos delgados y los miofilamentos gruesos. La máxima expresión de organización de estos miofilamentos es lo que conocemos como sarcómeros o sarcómeras. En este caso vemos una zona donde están los miofilamentos gruesos y otra zona donde estarán los miofilamentos delgados. Aquí es importante mencionar el paralelismo, esa distribución longitudinal que presentan esos miofilamentos con respecto a la fibra. La sarcómera, por lo tanto, es la unidad contráctil básica del músculo estriado esquelético y tendrá unos límites constituidos por las denominadas líneas Z. Entre dos líneas Z encontraremos los miofilamentos, que indicarán el área contráctil, y encontraremos también proteínas accesorias a esos miofilamentos. De manera que para identificar a nivel microscópico las sarcómeras debemos basarnos en las líneas Z. Esas estriaciones transversales entonces que podemos observar a nivel de los cortes microscópicos corresponderían entonces a las zonas donde están estas sarcómeras, y esas bandas se deben a la presencia de las bandas y de las líneas. Las bandas I se encuentran acompañadas de la línea Z, esa banda I se divide en dos por la línea Z, la banda A, que está dividida por la banda H, y la línea M, que a su vez está en la mitad de la banda H, es decir, de manera sintética, la mitad de una sarcómera es una línea M, y esa línea M divide a la banda A en dos. Aquí tenemos entonces dos cortes longitudinales, uno con mayor aumento que el otro. En este de la izquierda tenemos un par de fascículos con su respectivo perimicio acompañante. Vean que hay abundante colágeno, vasos sanguíneos. Vemos el sincitio multinucleado en las fibras, y aquí nos están mostrando ya en este recuadro un mayor acercamiento. Podemos ver un endomicio, un par de núcleos, un capilar, y vemos cómo se presenta el patrón de estrías o bandas transversales. Vemos una banda clara, que es la banda I, una banda oscura, que sería la banda M. Vemos también entre ellas dos la presencia de otra banda clara que correspondería a la banda H.
Aquí tenemos entonces un par de fibras con sus endomicios, es decir, estamos en un fascículo. Vemos capilares a lo largo de esos endomicios y vemos el patrón de estrías transversales. Aquí en mayor acercamiento entonces tenemos un par de fibras, vemos cómo se ve la banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura de manera secuencial, que corresponderían entonces a la banda A, la banda I, la línea Z estará ahí presente y la línea M también, y la banda H. Aquí vemos entonces el esquema de una sarcómera. Recordar entonces que los miofilamentos son los que la componen. Para entender la sarcómera entonces debemos estar ubicados en la línea Z, y de línea Z a otra línea Z, eso sería una sarcómera. Es decir, de aquí hasta acá hay una sarcómera, de aquí a la siguiente línea Z habrá otra, de aquí a la línea Z siguiente habrá otra. Entonces vamos a identificar las bandas y las líneas. Entonces la línea Z está en la mitad de la banda I. La banda I corresponde a una banda donde solo encontraremos filamentos delgados. Aquí entendamos la otra, la línea Z está anclando, uniendo filamentos delgados. Esa sería la banda I o banda clara. En el centro de la sarcómera encontraremos entonces la banda A. La banda A corresponde a la banda de filamentos gruesos. Ya los delgados están al lado izquierdo o derecho de esos filamentos gruesos, y en la mitad encontraremos la que denominamos la línea M y la banda H acompañante. Quiero que miren que cuando se produce el fenómeno de contracción, entonces ocurrirá algo, y es que la banda H va a cambiar de espesor, va a ser mucho más ancha cuando esté relajada la sarcómera que cuando esté contraída. Vemos entonces que en la banda H hay una interacción entre filamentos de actina y miosina, entre miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos. Aquí tenemos ya el corte en microscopio electrónico de transmisión de unas fibras musculares estriadas esqueléticas. Vemos como hay un núcleo aquí bastante eucromático con varios nucleolos. Desde el punto de vista transcripcional es importante entender que este núcleo es muy activo, y la razón de ser de eso es que se deben producir gran cantidad de proteínas para el citoplasma que estarán directamente relacionadas a los organelos y también aquí al aparato de contracción muscular. Entonces aquí vemos el patrón también de estrías transversales, que nos deja ver entonces unas bandas claras y unas bandas oscuras. Vamos a tomar un par como ejemplo. Entonces tomemos estas de esta zona. Tenemos la banda clara en la cual se alcanza a ver una línea oscura. Esa es la línea Z. Como podemos ver, divide la línea Z en dos a la banda I o banda clara. Posteriormente tenemos una banda oscura que sería la banda A, correspondiente a los filamentos gruesos o de miosina, y en el centro quiero que miren que sea una banda más clara, esa sería la banda H. Aquí lo que no podemos ver es la línea M debido al acercamiento. Entonces entre dos líneas Z hay una sarcómera. Entonces lo primero para identificar una sarcómera es la localización de la banda clara de la banda I con su respectiva línea Z. Aquí lo tenemos de una forma más gráfica, con un mayor acercamiento. Tenemos entre dos líneas Z la presencia de una sarcómera, y aquí identificamos los diferentes tipos de bandas. Entonces la banda I estará dividida en dos por la línea Z. Después vendrá la banda A, que es la banda gruesa, filamentos de miosina, la banda A, banda oscura, y en el centro observen que hay una banda que es clara también, es la banda H. En esa zona de interacción de filamentos gruesos con filamentos delgados, y tenemos la línea M, que es el centro de la sarcómera, es decir, el centro de la banda H o el centro de la banda A, como se le quiera comprender. Hablando ya de los miofilamentos como tal,
tenemos que el filamento delgado, su proteína por excelencia es la actina. Esta actina fijará en el extremo a la línea Z y se extenderá dentro de la banda A. O sea, hay que entender que la banda I es típica de filamentos de actina, pero en la banda A no solo hay filamentos gruesos, o sea, es cierto, están principalmente los filamentos gruesos, pero también entrarán ahí los filamentos delgados hacia el borde de la banda H, en donde hay interacción de esos filamentos. A nivel de la línea Z encontramos algo que se llama la matriz de la línea Z y es una serie de moléculas que se encargan de sujetar los filamentos de actina a la línea Z. La principal molécula que hace parte de esta matriz de línea Z es la alfa-actinina, pero encontramos otras como la teletonina, la talina, la desmina en filamentos intermedios, la miotilina y filamina C, que lo que van a hacer entonces es sujetar esa línea Z a miofibrillas vecinas, incluso a la membrana llamada sarcolema. La actina G, entonces, como ustedes lo recordarán, tiene forma globular y se polimeriza para formar una doble hélice que se denomina la actina fibrilar o actina filamentosa. Tendrá entonces dos extremos, uno positivo y uno negativo. El extremo positivo se une a la línea Z por la alfa-actinina, que a su vez tiene la asistencia de otra molécula que es la neulina. El extremo negativo entonces se extenderá hacia la línea M y encuentra una molécula que lo protege llamada la tropomodulina. La actina tiene sitios de unión para la miosina, para que haya ese puente cruzado que comentaremos más adelante, y en reposo este espacio o sitio activo para unión con la miosina está protegido, está ocupado por una molécula regulatoria llamada la tropomiosina. Esa tropomiosina es una doble hélice polipeptídica que forma un filamento que se ubica a lo largo de la actina fibrilar en las zonas donde interactuaría la miosina. Protege ese sitio de unión entre actina y miosina. Por lo tanto, en reposo, la tropomiosina y otras moléculas que se denominan el complejo de troponinas ocultarán el sitio para que la miosina se pueda unir con la actina. La troponina es un complejo de 3 subunidades de forma globular que se denominan las troponinas T, I y C. La troponina C fija unidades de calcio de un calcio y será clave para el inicio de la contracción. La troponina T se une a la tropomiosina, une todo el complejo a la tropomiosina, y la troponina I se denomina así por la inhibición de la interacción entre la actina y miosina. Es decir, que cada una de estas moléculas del complejo tiene una función particular, pero se encuentran de manera compacta. Aquí las podemos ver de manera esquemática. Tenemos entonces el extremo positivo de los filamentos delgados, tenemos la tropomiosina aquí haciendo la doble hélice y veamos cómo se une el complejo de troponina, la C, la I, la T a esa tropomiosina y ocultan el espacio para que se pueda unir la actina con la miosina. Aquí la tenemos ya en reconstrucción tridimensional mediante técnica de microscopio electrónico con barrido y vemos cómo está la actina acá en doble hélice, la tropomiosina girando también y el complejo de las 3 troponinas que son sus unidades globulares. La neulina, como lo mencionamos, se asocia con la alfa-actinina en la unión de los filamentos delgados a la línea Z. Sin embargo, es una proteína que tiene forma alargada y actúa como una regla molecular, es decir, que ella es regulatoria de la longitud del filamento delgado, o sea, el filamento delgado tiene una longitud previamente marcada por esta neulina y entonces impedirá que el filamento se acorte
o se alargue, sino que más bien tendrá una longitud constante. Por lo tanto, entonces no es inválido el nombre de regla molecular. La tropomodulina, como lo mencionamos, entonces está en el extremo negativo del filamento delgado y será otra molécula que se asocia a mantener y regular esa longitud de la actina. Entonces, entre nebulina y tropomodulina mantienen la longitud del filamento delgado estable. La miosina tipo 2, entonces ya la encontraremos en los filamentos gruesos, que a su vez harán parte principal de la banda A, de la banda oscura. Esta proteína es motora y se asocia a la actina, tiene una forma de palo de golf o bastón o varilla, y la subunidad básica es un dímero que se compone de 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. La interacción entre las cadenas pesadas y las ligeras determina entonces la velocidad y la fuerza de la contracción de un músculo, como lo mostraremos más adelante, ya mostrando cómo es el proceso de interacción actomiosina. Y en la cabeza, que corresponde a la cadena pesada, encontraremos un sitio de unión específico para el ATP, que es una enzima que se denomina ATPasa, es decir, que va a hidrolizar el ATP en ADP y fosfato inorgánico, y encontraremos otro sitio en el cual se puede unir la actina. Aquí podemos ver entonces la subunidad de la miosina tipo 2, vemos las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Entonces, vemos aquí en la cabeza el sitio de unión para la actina y también el sitio de unión para el ATP, es decir, la región ATPA. Sabemos cómo son 2 cabezas por subunidad y 4 colas. Aquí vemos ya cómo se compacta entonces ese dímero. Tenemos 4 cadenas ligeras por 2 pesadas en el extremo. Y vemos cómo se va acoplando, ensamblando el polímero para finalmente conseguir el filamento grueso. Miren cómo las cadenas ligeras quedan en el interior y las cadenas pesadas, por el contrario, quedan en el exterior, mostrando los sitios activos. Aquí lo vemos entonces en la reconstrucción con técnica de microscopio electrónico de barrido con criofractura. No solamente entonces tenemos estas moléculas que acabamos de mencionar como importantes, sino hay unas accesorias que se asocian principalmente a los miofilamentos delgados. Y estas proteínas corresponden aproximadamente a la cuarta parte del volumen total de proteínas de una fibra. ¿Cuáles son importantes? La titina, que es una molécula que va desde la línea Z y se ancla en la línea M, y es una molécula regulatoria del estiramiento excesivo de la sarcómera. Como mencionamos ahorita, hay moléculas como la nebulina y como la tropomodulina que impiden que los filamentos tengan una longitud mayor a la que deben. Y aquí tenemos una que lo que hace es impedir que la sarcómera entonces llegue a una longitud extrema. La alfa-actinina ya mencionamos que se asocia con la actina a nivel de la línea Z y va a anclar esos filamentos a la línea Z de manera paralela. La desmina es una proteína que hace parte del complejo de filamentos intermedios y va a hacer que se una línea Z entre sí, y adicionalmente ancla estas sarcómeras al plasmalema, es decir, al sarcolema, a través de otra molécula puente que es la anquirina. A nivel de la línea M encontramos unas proteínas que se llaman de esa manera, proteínas de línea M, y van a hacer que los filamentos gruesos entren en contacto de manera paralela con la línea M. Tenemos ahí, por ejemplo, la miomesina, la proteína M, la oscurina y la CPKMM o creatin fosfatasa muscular.
Adicionalmente tenemos la proteína C que fija la miosina eh, al complejo de línea M, y la distrofina, que es una molécula que vincula la lámina externa con los filamentos de actina que están citoplasmáticos. Esta distrofina entonces unirá la laminina que está en la lámina externa con filamentos de actina terminales a nivel de las sarcómeras. Tenemos aquí entonces en este gráfico todo el complejo ni el armazón molecular que hace parte entonces de nuestra sarcómera. Tenemos la línea Z donde encontraremos la alfa-actinina. Vean cómo la alfa-actinina ancla de manera paralela a los filamentos de actina o delgados. Tenemos entonces el filamento delgado con su alfa-actinina acoplada. Tenemos la actina fibrilar asociándose. Tenemos también la tropomiosina haciendo entonces ahí la doble hélice. Recordar que está unida el complejo de troponinas a la tropomiosina. En el extremo negativo tenemos la tropomodulina. Y miremos entonces la neulina. La neulina entonces tendrá también una forma helicoidal, pero miren que va desde la línea Z hasta la tropomodulina formando esa regla molecular que mencionábamos. Miremos la titina. La titina entonces inicialmente tiene una forma de resorte anclado a la línea Z y se dirige hasta el extremo opuesto, y miren que incluso penetra y permea la línea M y va entonces de línea Z a línea M, impidiendo entonces que la sarcómera pueda elongarse más de la cuenta. Tenemos en la línea M las proteínas de línea M. Tenemos la miomesina, la proteína M, la oscurina, la CPK-MM. Tenemos la proteína C, que también se asocia a la línea M. Y ahí vemos cómo los filamentos gruesos son los que están anclados de manera paralela. Vemos entonces las cabezas del filamento grueso y las colas del filamento grueso compactadas en la parte central. A nivel ya de bandas, pues vemos que los filamentos gruesos están asociados con la banda A. Los filamentos delgados tendrán que ver exclusivamente con la banda I. Miren que en la banda A está incluido el filamento delgado hasta la banda H, que es la zona de interacción, y dentro de la banda H tendremos la línea M. Ahora, a nivel terminal ya de la sarcómera, en la línea Z vemos que hay unos filamentos delgados de desmina. Ellos van a unir sarcómeras entre sí, pero también van a unir la sarcómera terminal con el plasmalema a través de la anquirina. También tendremos la distrofina, que como pueden ver estabiliza todo el complejo terminal con la lámina externa, en la cual encontraremos laminina y proteoglucanos como los distroglucanos y los sarcoglucanos. Vemos entonces que nuestro complejo molecular es bastante interesante a nivel de nuestras sarcómeras. ¿Qué va a pasar durante el proceso de contracción a nivel de esta sarcómera? Como tal, la sarcómera y la banda I van a acortarse, dirigiéndose hacia la línea M, hacia la línea central, mientras que la banda no cambia de tamaño. Cambiará la banda I y la sarcómera, no así la banda A. El acortamiento de esa sarcómera se causa por superposición de los filamentos gruesos con los delgados, que mostraremos más adelante. La banda H, por lo tanto, también se estrechará con la contracción, dado que los filamentos delgados penetrarán esa banda durante el proceso de contracción, y los filamentos delgados se deslizarán sobre los gruesos durante la contracción. Entonces aquí vemos esquemáticamente ese proceso. Aquí tenemos una sarcómera totalmente distendida, pero basamos nuestra experiencia de contracción en la sarcómera relajada. Vean que la banda H aquí ya está un poco más estrecha. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se contraiga la sarcómera, estos filamentos delgados se
dirigirán hacia la banda H, penetrarán en esa banda H por ese deslizamiento, esa interacción que hay entre filamentos delgados con los gruesos. Los gruesos, miren que no cambia el tamaño de la banda A, es constante, pero miren lo que le pasa a la banda I, se vuelve más estrecha porque penetraron los filamentos de actina deslizándose sobre los de miosina. Y adicionalmente miren que la sarcómera como tal disminuyó su longitud. Aquí está el fenómeno pensando en un corte transverso. Aquí lo hacemos desde longitudinal y aquí es de transverso. Miren cómo en la banda H inicialmente no encontraremos filamentos de miosina cuando haya el estado de reposo. En cambio, cuando hay estado de contracción, miren que dentro de la banda H y de la banda A ya habrá una interacción actomiosina, y en la línea M vemos como exclusivamente tendremos solo filamentos gruesos. En las zonas donde podríamos encontrar interacción serían la banda I, la banda A y la banda H. En la banda I exclusivamente habrá filamentos de actina, en la línea M exclusivamente filamentos de miosina. Aquí vemos entonces un ejemplo de unas sarcómeras que están en estado de contracción. La sarcómera se acortará, es decir, de línea Z a línea Z habrá menos longitud que si estuviera en reposo. Vemos que la banda M no cambiará de tamaño, si así lo hará la banda I, y vemos como aquí la banda H es bastante estrecha, se alcanza a ver la línea M. Entonces un dato para poder entender que una sarcómera está contraída es observar la banda H. Si esa banda H es estrecha, entenderemos que esa sarcómera está en contracción. Si es ancha, encontraremos que es una sarcómera en reposo. Vemos aquí también entre sarcómeras que habrá cisternas de retículo sarcoplásmico, inclusiones de glucógeno, mitocondrias, que serán totalmente indispensables en el proceso de contracción. El proceso de contracción, entonces, como lo mencionamos, tiene que ver con el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina. A eso, molecularmente hablando, lo llamamos el ciclo de puentes transversales de actomiosina o ciclo de puentes cruzados actomiosina. Este proceso se da en 5 fases que denominamos la adhesión, la separación, la flexión, la generación de fuerza y la readhesión. En el primer paso, la cabeza de miosina está unida de manera fuerte a la actina. Después deben separarse estas dos moléculas, lo que depende del ATP. El ATP se une a la cabeza de la miosina, que como ya mencionamos tiene función ATPasa, y eso hace que se desacople la actina. Luego viene la flexión, en la cual la cabeza de la miosina retrocede por un fenómeno que es la hidrólisis del ATP. Al convertir el ATP en ADP y fosfato inorgánico, se fleja la cabeza de la miosina previa a una readhesión y golpe de fuerza. Después de la flexión viene la generación de fuerza, en la cual la miosina libera el fosfato inorgánico y se presenta ya el movimiento asociado a una readhesión de la miosina a la actina. Esto tiene que ver con que la tropomiosina deje un lugar libre en la actina para que pueda haber esta readhesión. Entonces tenemos aquí el proceso, arrancaremos con la adhesión. Vean que basalmente la actina se encuentra unida a la miosina. Llega el ATP, miren que cuando llega el ADP y se une al sitio activo, se separa en la actina de la miosina. Luego tendremos la hidrólisis del ATP en ADP y fosfato inorgánico, con lo que se consigue la flexión de la cabeza de miosina, es decir, un retroceso de esa cabeza. Luego vamos a ver cómo se va a generar la fuerza en 2 pasos. La generación de fuerza tiene que ver con que se adhiera la cabeza de la miosina a la actina y luego que se libere el fosfato inorgánico. Con esto se hace que, como lo indica la flecha, se deslice
hacia la línea M o en dirección a la línea M el filamento de actina por culpa de la cabeza de la miosina. Luego, como podemos ver, se va a liberar el ADP, lo que hace que concluya el golpe de fuerza. Finalmente, entonces, con la liberación del ADP, pues ya tenemos una readhesión firme de la actina con la miosina. A esto lo denominamos molecularmente entonces el puente cruzado o puente transversal acto-miosina. Siempre que exista ATP disponible, se generará este proceso, por eso también lo llaman el ciclo. Para que sea posible el ciclo de puentes cruzados actomiosina, no solo es necesario el ATP, también tendremos otra molécula importante que son los iones calcio. Los iones calcio deben estar disponibles para que se dé el puente cruzado actomiosina. Y este calcio debe ser extraído y enviado desde el retículo sarcoplasmático hacia las sarcómeras, y adicionalmente también podemos conseguir calcio desde los llamados túbulos T, que ya comentaremos posteriormente. El retículo sarcoplásmico forma entonces unos compartimientos membranosos con unas cisternas aplanadas que se anastomosan, es decir, se unen y sirven como reservorios del calcio. En esas membranas de estas cisternas que están cerca de los llamados túbulos T, encontraremos canales de calcio que aquí se denominan los receptores de rianodina tipo 1, RIR1. Estos, al ser estimulados en el proceso de despolarización que ya mencionaremos, abren su compuerta de calcio para permitir la salida de los iones calcio hacia el sarcoplasma y de ahí hacia las sarcómeras. Entonces, en asociación a esas cisternas de retículo sarcoplásmico que, como mencionamos, son claves para la liberación del ion calcio, encontraremos gran cantidad de mitocondrias y gránulos de glucógeno. Las primeras se asociarán a la producción intensa de ATP y los segundos tendrán que ver con la liberación de glucosa que entrará a el proceso de glucólisis con miras a producir lactato o piruvato que serán utilizados en el ciclo de Krebs para posteriormente generar energía en forma de ATP a nivel de la fosforilación oxidativa. O sea que encontramos en la misma región los tres organelos claves para todo el proceso de contracción. El retículo sarcoplásmico contiene en su interior una proteína que es fijadora y concentradora del calcio, denominada la calsecuestrina. Los túbulos T que vienen del plasmalema penetran a todos los niveles la fibra muscular y se localizarán entre las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico en las uniones que llamamos AI. Esos túbulos T tienen en su membrana unas moléculas muy relevantes en el proceso de contracción que se denominan las proteínas sensoras de voltaje sensibles a dihidropiridina. Esos receptores sensibles a dihidropiridina, las siglas DHSR. Cuando se produce la despolarización en la membrana de la célula muscular, estos DHSR cambian su forma y afectan de manera directa a los receptores de rianodina RIR1, con lo cual se consigue entonces que escape el calcio al sarcoplasma. Morfológicamente hablando, la zona donde están los túbulos T y las cisternas terminales se denomina triada, dado a que hay un túbulo T por cada dos cisternas terminales de retículo sarcoplásmico. Entonces, la despolarización de ese túbulo T será la responsable de que se libere el calcio desde las cisternas terminales y que ese calcio vaya hacia la sarcómera y se produzca el puente cruzado octomiosina en asociación con el ATP. Una vez que cesa el proceso de contracción, bombas de calcio
con función ATPasa también en el retículo sarcoplásmico, retornarán los iones calcio al retículo sarcoplásmico, a esas cisternas. Y la calsecuestrina posteriormente empezará la captación de esos iones y los mantendrá en el interior de las cisternas. Aquí tenemos de manera esquemática entonces una fibra. Vemos aquí el sarcolema. Recuerden que el sarcolema lo compone la lámina reticular, la lámina externa y la membrana plasmática de la célula muscular. Vemos cómo ese complejo forma la tríada junto con dos cisternas de retículo sarcoplásmico llamadas las cisternas terminales. Lo llaman túbulo T por la forma que realiza al invaginarse la membrana, y la tríada entonces estará constituida por esas dos cisternas con el túbulo T. Vemos entonces las miofibrillas acá también con sus sarcómeras constituyentes y cómo se posicionan entre las zonas AI, esos tubos, esa tríada. La zona AI es la zona de unión de la banda A con la banda I. Miren que ahí está directamente relacionada a la tríada. También vemos entonces cómo se posicionan entre sarcómeras las mitocondrias y los glucógenos en inclusión. Aquí ya lo podemos ver más gráficamente al observar esta serie de sarcómeras. Vemos las bandas con las líneas y lo que aquí es importante observar es el sistema de túbulos T con la triada. Entonces vemos que en la zona AI, que sería esta región, miren acá, se encontrará todo ese armazón de organelos, los túbulos T, junto con las cisternas terminales, habrá mitocondrias, habrá incusiones de glucógeno, todo lo necesario para que el proceso de contracción sea efectivo. Hay que tener en cuenta también entonces que el puente cruzado actomiosina tiene que ser estimulado por la presencia de calcio. Aquí tenemos el filamento delgado con la tropomiosina y el complejo troponina en estado de reposo, pero miren que cuando llega el calcio va a ocurrir un fenómeno, y es que el calcio se unirá a la troponina C, y cuando a eso ocurra va a haber un giro de la tropomiosina que va a ocasionar que la actina quede disponible para unirse con el filamento de miosina. En este video vamos a observar entonces de manera ya gráfica y tridimensional cómo se da el proceso. Entonces tendremos nomenclado en inglés los diferentes componentes, pero no será difícil comprenderlos. Entonces tenemos que la sarcómera es la unidad contráctil hecha por actina y miosina, y tendremos tres tipos de músculo: el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el músculo liso. Esto que se va a mostrar es válido para el músculo estriado esquelético. Entonces tenemos el fascículo hecho por fibras, las fibras entonces a su vez compuestas por miofibrillas. Aquí vemos el cincito multinucleado y la unión neuromuscular. Es clave el sistema nervioso para el proceso de contracción. Las neuronas deberán enviar un neurotransmisor que está en lo que llamamos el botón sináptico. Ese neurotransmisor es la acetilcolina, será el responsable de que se produzca la despolarización de la membrana y la posterior liberación de calcio. Aquí podemos ver entonces en las miofibrillas ya la constitución de sarcómeras, que sería la unidad contráctil básica del músculo, hecha de miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos. Aquí se muestra cómo en la contracción se disminuye el tamaño de la sarcómera y también de las bandas I, más no de las bandas A. Nos están mostrando la miosina, la línea M, la actina, la línea Z, que ya mostramos molecularmente hablando. Ahora nos van a explicar cómo se da el proceso de contracción. Vean cómo la sarcómera se vuelve más delgada, lo mismo que la banda I. Y esto es por lo que están aquí mostrándonos, cómo se desliza el filamento de actina sobre el de miosina en el puente cruzado actomiosina. Miren que la banda
M permanecerá indemne en tamaño porque los filamentos de miosina no cambian de posición, en cambio los de actina sí, lo que explicaría entonces que las líneas Z se vayan acercando hacia el centro de la sarcómera, lo mismo que se acorta la banda ahí por esta razón. Vemos que es importante acá en el puente cruzado actomiosina la presencia entonces del ATP que se une a la miosina por ser una ATPasa. Miren que en presencia de la hidrólisis de ATP en ADP y fosfato inorgánico es que se da el golpe de fuerza. Una vez haya esa disociación y nuevamente el ATP llegue, se debe producir la flexión de la cabeza y la separación de la misma. Cuando hay la hidrólisis es que se da nuevamente la adhesión y el golpe de fuerza. Esa es la primera parte, entender el puente cruzado. Ahora, entender la interacción de actina y miosina para el puente cruzado depende del calcio. El calcio que viene de las cisternas del retículo sarcoplásmico liberado por los receptores reanodina llegará a las sarcómeras y se unirá al complejo de troponinas, específicamente a la troponina C. Con esa unión vemos cómo la tropomiosina gira, cambia de conformación y deja libres a las actinas para que puedan realizarse las interacciones con la miosina en el puente cruzado. O sea, es indispensable que haya calcio disponible para el puente cruzado. Es indispensable que haya ATP disponible para el golpe de fuerza. Pero nada de esto sería posible sin la liberación del neurotransmisor llamado acetilcolina desde los axones, el cual hace que se despolarice la membrana del túbulo T, que lo tenemos acá. El túbulo T a su vez hará que los receptores sensibles a voltaje de HSR cambien de conformación. Estos a su vez harán que cambie la conformación de la rianodina para que se escape el calcio y ver los eventos que ya previamente mencionamos. Entonces a esta zona de unión del axón con la fibra lo llamamos la unidad motora y vemos entonces cómo es posible que haya acortamiento de sarcómeras, lo que llevará a la contracción propiamente de nuestro músculo estriado esquelético. Cuando hablamos entonces de ese proceso de contracción, es indispensable el entendimiento del sistema nervioso como totalmente indispensable para que se dé el fenómeno contráctil. Por eso se habla de inervación motora. Las fibras musculares deben ser inervadas por fibras nerviosas, por axones procedentes de las llamadas neuronas motoras que pueden estar en la médula espinal o en el encéfalo, es decir, a nivel del sistema nervioso central. Estas neuronas enviarán sus axones, los cuales se irán ramificando a medida que se vayan acercando al músculo, dando origen a las llamadas terminaciones nerviosas motoras que llegarán a las fibras musculares de manera individual. A esta unión entre axones y fibras lo denominamos la unión neuromuscular o placa motora terminal. Aquí la tenemos entonces de manera esquemática y a nivel de microscopio electrónico y óptico. Entonces en la primera imagen es un diagrama que corresponde a la unión neuromuscular. Se muestra aquí el axón con las células de Schwann que lo están acompañando, que lo están sosteniendo, y vemos cómo hay una zona denominada la unión sináptica, en donde tenemos el axón como la región presináptica donde se depositarán los neurotransmisores en el llamado botón terminal, y ahí acumularemos la acetilcolina. Luego hay una hendidura sináptica y vemos ya la fibra acá, vemos el sarcolema que entra en íntima asociación con el axón en su porción terminal. Vemos ya aquí la fibra como tal con las sarcómeras. Miren que aquí en el aumento de foco muestran las vesículas de acetilcolina, el axón y cómo es liberado el neurotransmisor de acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Luego llega a unos receptores que son los receptores de acetilcolina y a través de ellos
encontraremos el asidero para la despolarización de la membrana posináptica, que correspondería a la membrana plasmática de la fibra muscular. En la microscopía electrónica tenemos entonces la presencia de la unión neuromuscular. Esta sería la porción terminal del axón. Vemos ahí como hay vesículas que llamamos sinápticas, donde se contiene el neurotransmisor. Tenemos también mitocondrias, dado que el proceso de liberación de neurotransmisor requiere de grandes cantidades de energía. Vemos también acá la membrana plasmática con una serie de invaginaciones, a eso lo denominaríamos la unión neuromuscular. Vemos que también hay abundantes mitocondrias, están los miofilamentos por ahí. Tenemos aquí un núcleo bastante eucromático, y aquí lo que hay que comprender es que esta es la zona donde se va a producir la despolarización con la liberación de la acetilcolina, para que después las fibras se puedan contraer de manera efectiva. En esta imagen de la derecha que tenemos acá, eso correspondería a una imagen en microscopio óptico que tiene un preparado especial. En este caso nos están tiñendo con argéntica algunas de las prolongaciones del axón que se van ramificando. Miren cómo llegamos al botón en pasante, que sería esa unidad ya final del axón, y cómo le está tocando a esas fibras. Miren que se alcanzan a ver las estrías transversales. Esto sería un endomicio. Miren que a través del endomicio van llegando esas fibras hacia la unión neuromuscular. Mencionamos entonces que es totalmente indispensable, que es totalmente relevante la presencia de la acetilcolina como neurotransmisor de la unión neuromuscular. Esa acetilcolina tiene un receptor a nivel del músculo estriado esquelético que se llama el receptor nicotínico de acetilcolina, que es un canal de sodio. Una vez que se une la acetilcolina a su receptor, se abre ese canal de sodio y entrará sodio a la fibra, lo que fisiológicamente hablando cambiará el potencial en la membrana, volviéndolo más positivo, y a eso lo denominamos despolarización eléctrica. No conviene que se quede despolarizada la membrana todo el tiempo, sino que llegue a un estado de impedir la estimulación continua. Por lo tanto, la acetilcolina debe ser degradada a nivel de esta hendidura para que no ocurra una despolarización continuada, y esa enzima que degrada la acetilcolina se llama la acetilcolinesterasa. Cuando se habla entonces de la unidad motora, haremos referencia a la neurona que con sus fibras nerviosas, con sus axones, inervará a un determinado grupo de fibras. Esa neurona motora puede inervar unas pocas fibras o cientos de fibras, y esto depende de qué tanto grado de fineza tengamos en los movimientos. Entonces, cuando hablamos de músculos con movimientos finos, una neurona inerva usualmente pocas fibras. En cambio, cuando son músculos que no requieren fineza en sus movimientos, sino más bien movimientos un poco toscos o gruesos, pues una sola neurona inervará cientos de fibras. Pero es necesario que exista unidad motora para que esto ocurra. La inervación entonces es necesaria para mantener la integridad estructural de un músculo, y adicionalmente para ejercer lo que llamamos el estímulo trófico o tono muscular, que es un estado en el cual hay algo de liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, y eso hará que tengamos una contracción, digamos, basal, que es lo que llamamos el tono muscular. Hay una serie de fenómenos en la contracción que desencadena el puente cruzado octomiosina, y hay que entenderlo desde la neurona. En primera medida, vamos a ver los primeros 5 pasos. El impulso nervioso de la neurona motora llega a la unión neuromuscular. Como segundo paso, ese impulso desencadenará la liberación del neurotransmisor acetilcolina, que se dirigirá a la hendidura sináptica,
y a sus receptores a nivel del sarcolema. Eso causará entonces la entrada de sodio, con lo cual se despolarizará localmente el sarcolema. Se irán abriendo entonces conductos de sodio, canales de sodio, activados por ese voltaje, y entrará masivamente sodio a nuestra célula. Esa despolarización generalizada llegará al sistema de túbulos T, activando los que llamamos, en el quinto paso, los DHSR, cambiándole su conformación. Entonces aquí vemos los primeros 5 pasos. Estará el impulso eléctrico a través del axón que llegará a la unión neuromuscular. Se producirá la liberación de la acetilcolina desde el axón, que se unirá a receptores específicos nicotínicos en la membrana del sarcolema. Son canales de sodio, por lo tanto ingresará el sodio, luego se despolarizará localmente la membrana. Esa despolarización continuará por el sistema de túbulos T, haciendo entonces que nuestro DHSR cambie de conformación, lo cual hará que continuemos con la cascada en el retículo sarcoplásmico. Aquí encontramos los receptores de ranitidina R y R1 que cambian de conformación por culpa de los DHSR que fueron estimulados previamente por la despolarización eléctrica. El calcio saldrá a través de los receptores R y R1 al sarcoplasma y de ahí llegará a las sarcómeras. En las sarcómeras el calcio se unirá a los miofilamentos delgados en el complejo de troponinas, específicamente en la troponina C. Se producirá el puente cruzado actomiosina, que ya comentamos. Finalmente cesa la contracción, el calcio es retomado por bombas de calcio a nivel de la membrana del retículo sarcoplásmico y es capturado y concentrado por la calsecuestrina. Entonces aquí tenemos esos pasos. Estos serían los DHSR, estos serían los receptores de ranitidina. Con su cambio de conformación y activación se libera el calcio que va a salir al sarcoplasma. Ese calcio debe ir a las sarcómeras, específicamente a unirse con la troponina C. Se produce la contracción por el puente cruzado actomiosina. Luego llegamos al estado de reposo, donde el calcio es devuelto hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico por bombas de calcio y secuestrado por la calsecuestrina a nivel de esas cisternas. No solo tenemos inervación motora a nivel del músculo estriado esquelético, sino también tendremos una inervación que denominamos sensitiva. Esa inervación sensitiva tiene que ver con unos receptores encapsulados a nivel de músculos y tendones, y son un tipo de receptores que llamamos los propioreceptores. Ellos hacen parte del sistema nervioso somático, es decir, el de control voluntario, y proveerán de información al sistema nervioso central con respecto al grado de estiramiento y tensión en músculos y tendones. Adicionalmente, estos propios receptores le informan al sistema nervioso central sobre la posición y movimiento del cuerpo con respecto al espacio exterior. Principalmente son dos tipos de receptores encapsulados, son los usos neuromusculares. Ellos se encuentran dentro del músculo, son fibras especializadas que se denominan las células fusales, las cuales se asocian a terminales nerviosas sensitivas, y todo esto rodeado por una cápsula de tejido conectivo que la encontramos a nivel de los perimicios y los endomicios. Esos usos neuromusculares entonces se componen de estas células fusales que forman dos tipos de uniones. Uno que es entre 4 células, 4 fibras, los llamamos de saco nuclear, y otros que son entre 6 a 8 fibras, que los llamamos de cadena nuclear. Aquí podemos ver entonces de manera esquemática un uso neuromuscular. Tenemos un fascículo que está aquí abierto a través de su tejido conectivo,
vemos cómo hay una cápsula de tejido conectivo que rodea al sistema de células fusales que son especializadas y asociadas con terminales nerviosas. Aquí vemos en corte transverso un uso neuromuscular. Tenemos a nivel del perimicio la terminal nerviosa. Vemos aquí alrededor un par de fibras musculares en corte transverso. Y tenemos aquí las células fusales, que como pueden ver se ubican en varios grupos. Ya hablamos que pueden ser 4 o 6 a 8. Y tenemos entonces asociados a esas células fusales las fibras nerviosas. Todo compuesto por una cápsula de tejido conectivo que la rodea. Por eso las definimos como terminaciones capsulares o capsuladas. Otra es el órgano tendinoso de Golgi. Como su nombre lo indica, están ubicados a lo largo del tendón y fueron descritos por Camillo Golgi, el mismo que le dio nombre al aparato de Golgi que lleva su función la exocitosis celular. Entonces ellos son también receptores encapsulados. También debemos tener en cuenta que son similares a los usos neuromusculares, pero su posición es netamente tendinosa. Ellos responden al aumento de tensión en los músculos, pero ya no dentro del fascículo, sino como tal en la zona de inserción de músculo con tendón. Él solo tiene fibras nerviosas, no habrá aquí células fusales ni otro tipo de células que se les asocien y sensarán esa tensión o fuerza de contracción en el extremo del músculo para que se mantenga dentro de unos límites fisiológicos. Aquí podemos ver entonces la unión músculo-tendinosa en H y E, microscopio de campo claro. En esta lámina vemos cómo entonces tenemos un tendón, que sería toda esta zona, con su tejido conectivo denso regular, la presencia de los tendinocitos y la zona ya muscular, donde tenemos fibras musculares en fascículo, alcanzamos a ver los endomicios, el sincitio multinucleado y algunos endomicios con sus perimicios respectivos. Aquí tenemos un mayor acercamiento de esta región del recuadro, donde podemos ver ya la unión miotendinosa de una fibra con un fascículo de colágeno. Entonces en esta zona vemos las estrías transversas, vemos el endomicio, vemos algunos núcleos de esas fibras, vemos también tendinocitos y los haces de colágeno paralelos. En la flecha vemos que hay unas evaginaciones de la fibra muscular que digitiformemente se van a anclar a esas fibras de colágeno tendinosas. Finalmente en esta tenemos esta misma área pero en microscopía electrónica de transmisión mostrando el extremo ya de una fibra. Vean aquí las sarcómeras, están las bandas y las líneas, tenemos organelos ahí y vean cómo la finalización de la fibra es digitiforme. Y en estas flechas entonces veremos las fibrillas de colágeno que ingresan a esa zona. Entonces en esta área es donde va a estar el órgano tendinoso de Golgi, en la unión músculo-tendinosa o miotendinosa. Con esto finalizamos entonces la primera parte de músculo correspondiente a músculo estriado esquelético.